Padre mío, le damos gracias por esta oportunidad que usted nos daba de poder predicar y enseñar su santa palabra, Señor. Padre, sé que estas circunstancias de la cuarentena y las provisiones que tenemos, y ahora por el Día del Padre que no se podía salir, Señor. Sin embargo, le damos gracias porque tenemos este invento de la internet, tenemos el Zoom donde nos podemos comunicar y Señor, sé que muchas iglesias están tomando ventaja de esto y le damos gloria y le damos todo el honor, Señor, porque usted ha dado inteligencia y sabiduría a los hombres para que podamos tener este tipo de conexión, algo que antes no se gozaba. Así que le damos gracias, Dios mío, por esa oportunidad que tenemos de poder predicar su palabra a través del Zoom. Padre, es mi oración que usted bendiga la predicación de su palabra a los corazones de mis hermanos, que mis hermanos crezcan en el conocimiento de Jesucristo, que mis hermanos amen a Jesucristo. Y Padre, hoy vamos a hablar acerca de la Santa Cena, la cena que nuestro Señor instaló para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro alimento. Y le damos gracias, Señor, por esta gloriosa cena. Y le pido que su Espíritu Santo nos hable esta mañana. Padre, que no sea yo el que hable, sino usted. Que sea usted hablando a su iglesia, haciendo crecer a su iglesia, transformando a su iglesia a la imagen de Cristo, a que nos haga más como Cristo. Dios bendito, reciba toda la gloria, el honor y la honra de parte de nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, les damos la bienvenida. Gracias por conectarse. Esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de la cena del Señor, una cena muy importante para nosotros como iglesia local y también como creyentes individuales, creyentes en Jesucristo. La semana pasada hablamos acerca del bautismo y ahí yo mencioné que el bautismo es la ceremonia iniciática de la iglesia. Es decir, que a través del bautismo yo me convierto en miembro de la iglesia local. Y también el bautismo es una señal de nuestra unión con Cristo. Y la cena del Señor, hermanos, es conocida como la ceremonia continua en la iglesia local, algo que vamos a continuar haciendo hasta el fin del mundo, hasta que Cristo regrese. Y es un recordatorio continuo de nuestra unión con Cristo y nuestra unión con la iglesia local. Así que hermanos, esta mañana quiero que hablemos acerca de la ceremonia de la ceremonia de la Pascua, de la ceremonia que es la cena del Señor. Estas dos cosas, hermanos, el bautismo y la cena del Señor están conectados, hermanos, inseparablemente. No podemos separarlos. Aquel que se bautiza será miembro de la iglesia y participará de la cena del Señor. La próxima semana nosotros vamos a empezar a celebrar la cena del Señor. Así que quiero que entendamos lo que esto significa. Como los puritanos decían, ellos decían que la cena del Señor es un encuentro terrenal con el Cristo celestial. Es decir, que a través de la cena del Señor, nuestro Señor Jesucristo desciende de lo alto y se reúne con nosotros. Se presenta a nosotros como un alimento espiritual para nuestras almas. Así que hermanos, no quiero que simplemente ustedes piensen en la cena del Señor como un creyente comiendo un pedazo de pan y tomando vino. No, hay un significado. Hay un significado espiritual. Hay algo mucho más allá que simplemente el hecho de comer un pedazo de pan y tomar un poco de vino. Así que esta mañana, hermanos, quiero que veamos la cena del Señor en 4 encabezados, en 4 puntos. Lo primero que quiero hablar es su prefigura. Su prefigura, es decir, que la cena del Señor, hay algo en el Antiguo Testamento que nos muestra la cena del Señor, que nos habla acerca de la cena del Señor. Y esto es la Pascua. Quiero que vayan a Mateo 26. Mateo 26. Quiero que veamos el versículo 17. Mateo 26. Miren el versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer la Pascua? Los discípulos estaban preparándose para comer la Pascua. Miren el versículo 18. Jesucristo les dice esto a los apóstoles. Ir a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis
discípulos, miren el versículo 21, mientras comían, es decir, comían la Pascua, miren el versículo 26, mientras comían, es decir, la Pascua. Así que antes, y por cierto, en el versículo 26, él va a introducir su Santa Cena. Ahí es donde él toma el pan y el vino. Pero antes de Jesucristo introducir su Santa Cena, los discípulos estaban celebrando la Pascua. Él está celebrando lo que en el Antiguo Testamento era un mandato, la Pascua. Así que quiero que hablemos sobre la Pascua para que podamos nosotros entender un poco mejor lo que es la Santa Cena. Así que quiero que vayan a Éxodo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, como nosotros sabemos, los israelitas eran esclavos en la tierra de Egipto. Ellos no tenían descanso, aquí eran esclavos. Y nuestro Señor Jesucristo, gracias a la promesa que hizo Abraham, iba a rescatar a su pueblo después de 400 años de esclavitud. Y así que la Biblia nos dice que el Señor lo hace con muchas maravillas. Y lo último que Él iba a hacer para sacar a su pueblo de Egipto es matar a todo primogénito. Así que nuestro Señor le dice, le instruye al pueblo de Israel que hagan algo. Miren el versículo 5. Ellos tenían que sacrificar un cordero. Dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Así que ellos tenían que separar un cordero sin mancha y tenía que tener 1 año. En el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Versículo 7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Así que hermanos, ellos tenían que, como dije, separar un cordero sin defecto. Su sangre será puesta en los 2 postes y el dintel de las casas. ¿Y qué harán? En el versículo 8, miren, dice, y comerán de la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Van a tener que comer la carne asada al fuego y comerlo también con pan sin levadura. Esta era la ceremonia que el Señor les estaba ordenando hacer antes de que ellos llegaran a salir de Egipto. Miren el versículo 23 del mismo capítulo. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Versículo 24, y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos. Miren el versículo 26, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Al leer todos estos versículos, nos damos cuenta, hermanos, que hay elementos aquí que nos apuntan a Cristo y a la cena del Señor que Él inauguraría. Por eso digo que la Pascua es la prefigura de la cena del Señor. Es su sombra, por así decirlo. La Pascua marcaría la redención de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos comían esto era un recordatorio de la redención, de que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Conmemoraría también su nacimiento como nación. Y en todas las generaciones de Israel, la Pascua tenía que ser un memorial de la gran obra redentora de Dios. Cada vez que las familias se reunían, ellos tenían que comer esto, y esto les recordaría que han sido redimidos, que han sido sacados de la esclavitud. También la Pascua serviría como una oportunidad para que los padres israelitas explicaran a sus hijos el significado de esta ceremonia y de esta forma hablarles acerca de Jehová y cómo Él rescata. Así que la cena y la Pascua, hermanos, tienen el mismo propósito. Ambos conmemoran redención. La cena del Señor es para la iglesia de Cristo, lo que la Pascua era para
el pueblo de Israel, con la diferencia que la cena del Señor conmemora una redención espiritual. Mientras que Israel conmemoraba una redención física, nosotros conmemoramos una redención espiritual. Nosotros los cristianos no celebramos la Pascua, porque la Pascua tiene su cumplimiento en la muerte y resurrección de Jesucristo. Piensen en esto. El cordero sin mancha al que tenían que matar en el día de la Pascua, esto apunta aquí, hermanos, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del cordero que se usó para que pongan en las casas, en los postes de las casas. Esto apunta a la sangre de Jesucristo que limpia nuestro pecado, que se aplica a nosotros de una forma espiritual. Toda casa que tenía la sangre del cordero sería salva de la destrucción ocasionada por el ángel. De la misma forma, la sangre de Cristo, hermanos, nos guarda de la destrucción que se aproxima. La Biblia nos dice que Jesucristo regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Y toda persona que no tenga la sangre de Cristo será aniquilada, será arrojada al infierno. Así que su sangre nos cubre para ser protegidos de esta destrucción. Así que claramente, hermanos, nosotros podemos ver una conexión, ¿cierto? La Pascua, hermanos, era una celebración que apuntaba a Cristo Jesús y su obra. Es decir, que la Pascua era una sombra de Jesucristo y su obra. Así que se cumplió en Jesucristo. 1 Corintios 5:7 nos dice Pablo que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Jesucristo es nuestra Pascua. La Pascua apuntaba a Jesucristo y cuando Jesucristo vino, la Pascua encontró su cumplimiento en él. Así que hermanos, Jesucristo es el cumplimiento de esta cena y es precisamente en la Pascua donde él introduce su cena. Como diciendo a sus discípulos, esta Pascua apunta a mí, a quien soy yo y a mi obra, hermanos. Así que Jesucristo instala un nuevo rito para el pueblo del nuevo pacto, nosotros, la iglesia. Así que, como mencioné, hermanos, la Pascua nos apunta a la cena del Señor. La cena del Señor es prefigurada en la Pascua. Lo segundo que quiero que veamos acerca de la cena del Señor es su mandato. La cena del Señor, hermanos, es un mandato. Y es un mandato para la iglesia local. La iglesia local está ordenada por Cristo. ¿Para qué? Para participar de la cena, de su santa cena. Debe de ser obedecido por la iglesia local. Al igual que el bautismo, nosotros como iglesia local estamos llamados a participar de la cena del Señor y esto es una obediencia a Él. Participar de la cena del Señor es una obediencia a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 22:19, Jesús les dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, cuando habla acerca de su santa cena. Hagan esto. Él no está sugiriendo esto. Él no está diciendo, esto es algo bueno que ustedes hagan. No, Él está mandando. Hagan esto en memoria de mí. Vayan a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Aquí nuestro apóstol Pablo nos habla acerca de la cena del Señor. 1 Corintios 11. Miren el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y desde ahí hasta el versículo 25, él va a hablar acerca de la cena del Señor. Y noten, hermanos, que Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Es decir, que la cena del Señor, hermanos, fue enseñado por Pablo a esta iglesia local, pero él lo recibió de Jesucristo. Esto me hace recordar al Evangelio. Pablo dice lo mismo, él dice que recibió el Evangelio y enseñó el Evangelio. Esta es la tradición apostólica. Así que, hermanos, Pablo recibió la enseñanza de la cena del Señor para enseñarlo a la iglesia local, a todas las iglesias locales, pero no simplemente para que conocieran acerca de la cena del Señor, sino para que lo practicaran.
Cada vez que la Biblia nos da una teología, hermanos, una doctrina, siempre tiene una aplicación a nuestras vidas. Así que Pablo enseña la cena del Señor con el propósito de que la iglesia local lo practique. Miren el versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa. Es decir, que la iglesia tenía que practicar la cena del Señor. Era un mandato para la iglesia participar en la cena del Señor. La iglesia junta y reunida está instruida a participar de esta gloriosa cena, juntos, todos, como un solo cuerpo. La iglesia en Corinto practicaba la cena del Señor, pero ellos lo hacían de una manera equivocada. Miren el versículo 20. Dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y pasa hambre y otro se embriaga. Había una división en esta iglesia. Un grupo participaba de la cena por aquí, otro grupo por allá, en cualquier tiempo cuando se les daba la gana. Pero Pablo les instruye a hacerlo de forma unida. Miren el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Pablo estaba llamando, exhortando a la iglesia que cuando participen de la cena del Señor, lo hagan todos juntos, como un solo cuerpo, como una sola familia. Este era el deseo de Pablo, que la iglesia local participe de la cena del Señor de forma unida. Esto era una cena familiar. Esto nos demuestra, hermanos, que la cena del Señor es una ordenanza que debe de ser obedecida por la iglesia local. Es por eso que nosotros, de ahora en adelante, a partir del próximo domingo, vamos a celebrar la cena del Señor. Cada domingo, cada día del Señor, nosotros vamos a partir el pan y vamos a beber la sangre de Cristo. Vamos a beber su copa, hermanos. Esto es un mandato para nosotros. Así como el Señor nos manda a bautizar, y esto es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a sumergir personas en el agua, también de la misma forma nuestro Señor nos manda a participar de la cena del Señor. Así que esto es un mandato para nosotros, hermanos. La IBRP, tú tienes un mandato de parte de Dios. Y este mandato es que hagas su cena, que prepares su cena, que celebres su cena. Así que esto es lo que vamos a hacer cada domingo, como dije. También esto es una ordenanza, esto es un mandato para el creyente. Para el creyente, la cena del Señor es un mandato, hermanos, para cada uno de ustedes que me están escuchando. En Lucas 22, cuando nuestro Señor Jesucristo introduce su santa cena a sus discípulos, Él les dice que su cuerpo, que es representado por el pan, es partido por ellos, y su sangre, que es representado por el vino, es derramado por ellos. Es decir, que su cuerpo es quebrantado por los discípulos y su sangre es derramada por los discípulos. Pero no solamente por ellos, sino por todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Por todo aquel que ha creído en su muerte. Jesucristo aquí está hablando acerca de su muerte. Así que su cuerpo ha sido partido y su sangre ha sido derramada por todo aquel que ha puesto su fe en Él. Toda persona que ha creído en Jesucristo está llamado por el Señor, está ordenado por el Señor a participar de su cena. En Hechos 27 leemos: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Noten que los creyentes se reunieron ¿para qué? Para partir el pan. ¿Y cuándo? El primer día de la semana, es decir, domingo. Hubo una intencionalidad de parte de los discípulos de congregarse, de reunirse con el propósito de participar de la cena del Señor. Ellos no lo vieron como una opción. Ellos lo veían como un mandato. La iglesia se reúne, muy bien, entonces yo me voy a reunir con la iglesia para participar de la cena del Señor. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, Pablo dice:
La copa de bendición que bendecimos, escuchen esto, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, todos hermanos, todos los miembros de la iglesia participan del pan, toman el vino. Cada miembro en la iglesia está llamado, hermanos, a participar de la cena del Señor. En Hechos capítulo 2, leemos la prédica de Pedro, y se nos dice en el versículo 41 que 3,000 llegaron a creer y fueron bautizados, para luego ser agregados a la iglesia local que ya existía. Luego en el versículo 42 se nos dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Escuchen esto, se dedicaban al partimiento del pan. Y esto es una mención o es una forma de hablar acerca de la cena del Señor. Se dedicaban continuamente. La cena del Señor era parte de lo que los discípulos hacían cada vez que se reunían. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la oración, y esto, hermanos, era cada vez que ellos se reunían. Por eso es que nosotros, cada vez que nos vamos a reunir, vamos a participar del partimiento del pan, de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que se reunían, la iglesia local celebraban la cena del Señor. Se dedicaban a esto. Había una intencionalidad de parte de cada miembro de reunirse y participar del partimiento del pan. Ahora quiero que noten el orden aquí, hermanos. Noten que Pablo predica, la gente se convierte, luego se bautiza, luego es miembro en la iglesia y luego participa de la cena del Señor. Es decir, hermanos, que la cena del Señor es un privilegio gozado por todo aquel que es miembro en la iglesia local. Y toda persona, hemos visto nosotros la semana pasada, que era miembro en la iglesia local en el Nuevo Testamento, era alguien bautizado. Este es el orden, hermanos. Conversión, bautismo, membresía, partimiento del pan. Cena del Señor. Privilegio simplemente para aquellos que se han identificado con Cristo y con su iglesia. Así que hermano mío, si tú has sido bautizado, si tú eres miembro en una iglesia, si tú te has identificado con Cristo, con su muerte y también con su iglesia, hermanos, tú estás llamado a participar de esta cena. Y hermanos, esto es un gran mandato, es un mandato de amor. Que nosotros seamos llamados a comer del cuerpo de Cristo, a tomar de su sangre. Es un mandato de amor para cada creyente. Así que ya hemos visto entonces, hermanos, la ordenanza, el mandato de la cena del Señor, que es para la iglesia local y es también para cada creyente. Veamos ahora su significado. La cena del Señor tiene un significado espiritual. Tiene un significado que va mucho más allá de que simplemente veamos un pedazo de pan siendo comido y una copa de vino siendo tomada. Hay algo espiritual aquí. Lo primero que quiero decir es que la cena del Señor es un memorial. La cena del Señor es un memorial. Vayan a 1 Corintios 11. En el versículo 24 dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Es decir, hermanos, que la cena del Señor tiene como centro a Cristo. Es un memorial de la persona y la obra de Jesucristo. No es un memorial donde tú eres el centro, no. Jesucristo es el centro. Su obra es el centro. Haz esto en memoria de mí, dice. Hay un mandato explícito aquí, hermanos, que cada vez que el creyente toma el pan y bebe la copa, debe de recordar a su Señor y su obra. No debe de recordar cuán fiel soy yo al participar de esto.
No, el punto principal es recordar a nuestro Señor Jesucristo, es recordar su obra en la cruz. La mente del creyente no debe estar vacía cuando participe de la cena del Señor, lo debe de llenar de todo lo que Jesucristo hizo por el creyente. Tampoco debemos estar distraídos, debemos de enfocarnos en lo que significa ese pan y lo que significa el vino. Debemos estar concentrados en Jesucristo y en su obra. Hacer esto en memoria de mí, dice Jesucristo. En otras palabras, es como que si Jesucristo nos dijera, recuérdame. Cuando tú participes de mi cena, recuérdame, ponte en tu mente a todo lo que yo soy y todo lo que yo hice. Así que, hermano mío, cuando participes de la cena del Señor, recuérdalo. Llena tu mente de tu Salvador, llena tu mente con lo que Él hizo en la cruz por ti. Así que, hermanos, el significado primario que voy a mencionar es que es un memorial. La cena del Señor es un memorial, es un recordatorio de quién es Jesucristo y lo que hizo por ti. Lo segundo que quiero mencionar es que es un signo, significa, es un significado, y el significado es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. No solamente es recordar quién es Él, sino recordar la muerte de Cristo. Significa la muerte de Cristo. Miren el versículo 26. Dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, escuchen esto, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La muerte del Señor proclamáis, dice, hasta que Él venga. Millard Erickson, que escribió una teología sistemática, él dijo esto: el acto de tomar el pan y la copa es una dramatización del Evangelio, una demostración gráfica de lo que la muerte de Cristo ha conseguido. Una dramatización del Evangelio. Es una demostración gráfica. Todos nosotros juntos, cuando participamos de esta gloriosa cena, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando la muerte de Cristo. Estamos proclamando que Jesucristo ha muerto. Cada uno de ustedes va a hacer una proclamación. Va a proclamar que Jesucristo ha muerto. Como decían los puritanos, la cena del Señor es un sermón visible. Es un sermón visible. Vamos a poder ver. Vamos a ver gráficamente lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es una dramatización del Evangelio, hermanos. Cada uno de nosotros en ese momento se va a convertir en un predicador, en otras palabras. Va a tomar la copa, va a tomar el pan y sin palabras, simplemente con el puro acto, va a proclamar que Jesucristo ha muerto. Que Jesucristo ha muerto por su alma. Hermanos, es interesante. Es interesante pensar que nosotros recordamos que alguien ha muerto. Nosotros celebramos la muerte de alguien. Esto es extraño, ¿cierto? ¿Quién va a un funeral a celebrar la muerte de alguien? Pero hermanos, esto es lo que hacemos. Nosotros celebramos, pero no celebramos cualquier muerte. Es la muerte sustitutoria de Cristo. Es la muerte de Cristo por nosotros. Cuando Cristo muere, nuestras almas son salvas. Por eso nosotros recordamos su muerte. Jesucristo no solamente murió, Él resucitó entre los muertos, salvando así nuestras almas. Un autor de un libro acerca de la Cena del Señor dice esto: la Cena del Señor consiste en que todo el cuerpo de Cristo se reúne para declarar y deleitarse en la muerte salvadora de Cristo. Voy a repetir la última parte. Se reúne para declarar y deleitarse en la muerte de Cristo. Hermano mío, cuando tomes la cena del Señor, estás haciendo una declaración. Estás proclamando la muerte de Cristo. Pero hermanos, deleítate en ello. Deleítate en que tú puedes participar de una proclamación, hermanos. Estás proclamando la muerte de Jesucristo. Así que
Llena tu corazón de agradecimiento por la muerte de Cristo. A través de tu fe, toma el pan, toma el vino y agradece al Padre por enviar a su único Hijo a salvar tu alma. Así que recuerda que cada vez que tomes la cena del Señor, estás proclamando, estás recordando su muerte. Lo tercero que quiero que veamos es que también la cena del Señor significa proclamar el retorno de Cristo. Proclamar el retorno de Cristo. Otra vez el versículo 26 de 1 Corintios 11. Leemos, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. Y escucha esto, hasta que Él venga. Hasta que Él venga, hermanos. La cena del Señor no solamente mira hacia atrás a la muerte de Cristo, pero también la cena del Señor mira hacia el futuro, hacia el regreso de Jesucristo. Cada vez que la novia de Jesucristo, la iglesia, participa de la cena del Señor, está proclamando ¿qué cosa? Que su novio va a regresar pronto. Que no ha sido abandonada, sino que Él va a venir pronto a llevarse a su iglesia a vivir con Él por toda la eternidad. A través de la fe, hermanos, la iglesia mira hacia el futuro. Mira hacia aquel día donde su Salvador va a venir. Y mientras tanto, la iglesia espera con ansias la llegada de su Salvador. Así que, hermano, cuando participes de la cena del Señor, piensa en tu Salvador, no solamente en el pasado, sino en el futuro, que Él va a regresar, que Él va a venir por ti, que Él va a venir a limpiar tus lágrimas y a limpiarte o erradicar todo pecado de ti. La cena del Señor, hermanos, proclama una esperanza. Esto no es todo. Hay algo más por venir, hay algo futuro. Y ese futuro, hermanos, es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tomamos la cena del Señor, hermanos, estamos también proclamando que nuestro Señor va a regresar. Nosotros simplemente estamos tomando esto por un tiempo. Tomamos la cena del Señor por un tiempo hasta que Él regrese. Hermanos, qué gran mensaje, ¿cierto? Qué hermoso mensaje que proclama la iglesia cada vez que participa de la cena del Señor. Proclama su muerte y proclama su segunda venida. Nuestro Señor viene pronto, hermanos. Y mientras viene, celebremos que Él va a venir, tomando la cena del Señor. Así que llena tu mente, hermano. Cuando tomes de su santa cena, llena tu mente de su retorno. Lo tercero que quiero que veamos es que la cena del Señor también significa la unidad de los creyentes. La unidad de los creyentes. Cada vez que tomemos y bebamos la copa del Señor, estamos declarando que estamos unidos en Él. De que somos un solo cuerpo. Y que pertenecemos a una sola familia. Una vez más, 1 Corintios 10:17, dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. A pesar de que somos muchos, dice Pablo, todos somos un solo cuerpo. Iglesia Bautista Reformada de Puno, nosotros somos 12 miembros nada más, pero hermanos, todos nosotros formamos un solo cuerpo. Estamos unidos en Cristo. Somos parte de una familia. Y cada vez que nosotros comemos de ese pan y tomamos esa copa, estamos recordando que estamos unidos el uno al otro. Mira a tus hermanos y da gracias a Cristo de que Él te ha unido a su cuerpo. De que eres uno con este hermano de allá, uno con esa hermana de allá. Todos nosotros, hermanos, cada vez que celebramos, recordamos que somos una familia. La cena del Señor es una cena familiar. Es una cena para hermanos y hermanas en Cristo. Lo cuarto que quiero que veamos es que la cena del Señor también nos habla o significa el nuevo pacto. El nuevo pacto. En 1 Corintios 11, versículo 20, el versículo 25 dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, el nuevo pacto de mi sangre o en mi sangre. Jesucristo, a través de su muerte, Él inaugura lo que se conoce como el nuevo pacto, también se le conoce como el pacto de gracia.
Este nuevo pacto es profetizado por Jeremías en el capítulo 31, del 31 al 34. Y en este pacto, hermanos, Jehová promete algunas cosas para aquel que pone su fe en Cristo. Él promete poner su ley sobre nuestros corazones, estamparlo aquí para poder obedecerlo. También promete ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Promete que todos los miembros del pacto lo van a conocer. Esta es una gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. En el antiguo pacto había miembros en este pacto que no conocían a Dios. Eran incrédulos. Sin embargo, todos los miembros dentro del nuevo pacto, todos y cada uno de ellos conoce a Dios. También en este pacto se nos promete el perdón de nuestra maldad. Y también que el Señor nunca más recordará nuestros pecados. Hermanos, todos estos beneficios nosotros hemos recibido el momento en que ponemos nuestra fe. En Cristo murió e inauguró un pacto de gracia, el nuevo pacto, y nosotros a través de la fe entramos a ese pacto. Y cada vez que comemos la cena del Señor, esto es un recordatorio que estamos dentro de este nuevo pacto, que vivimos en el pacto de gracia y hemos recibido estas promesas. Estas promesas son tuyas, creyente. Estas promesas son tuyas a través de la fe. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos más beneficios de este nuevo pacto, como por ejemplo la justificación. Cuando pones tu fe en Cristo, eres justificado, declarado justo. Unión con Cristo, hemos visto esto en Colosenses, como el creyente está unido a Cristo. Adopción, coherederos con Cristo, santificación, entendimiento espiritual, acceso directo a Dios, miembros del cuerpo de Cristo, preservación, glorificación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos beneficios para ti, creyente, en el nuevo pacto. Y cada vez que tú participas de la cena del Señor, estás recordando que te has hecho beneficiario de todos los beneficios que Jesucristo ha logrado para ti. Así que llena tu mente de todas estas bendiciones que has recibido. Cuando tomes la cena del Señor, llena tu mente de su muerte. Llena tu mente de que Él va a regresar. Llena tu mente que eres uno con el cuerpo de Cristo. Llena tu mente, hermano, de todos los beneficios que has recibido. Piensa en tu justificación. Piensa que el Señor te está santificando. Piensa en que eres coheredero con Cristo de todas las promesas de Dios. Llena tu mente, hermano, de todas estas cosas. ¿Te das cuenta por qué la cena del Señor es tan importante? Es muy importante para la iglesia local y muy importante para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Lo último en este encabezado que quiero que veamos es que la cena del Señor es un alimento espiritual. La cena del Señor es un alimento espiritual. Nuestro Señor nos dice que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Y obviamente, hermanos, nosotros no podemos tomar esto de una forma literal. Jesucristo estaba ahí presente cuando Él dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Lo que le está diciendo que representan su cuerpo y su sangre. ¿Okay? Nuestro Señor está hablando en términos espirituales. Espiritualmente ese pan es su cuerpo. Espiritualmente ese vino es su sangre. Su cuerpo y su sangre están contenidos en el pan y el vino, pero de una forma espiritual. Y nosotros, a través de la fe que hacemos, comemos ese pan y tomamos ese vino. Nos apropiamos de Jesucristo y sus beneficios. En Mateo 26 también se nos registra cuando el Señor Jesucristo introdujo su cena. Y en el versículo 26 leemos esto. Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió. Y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque este es mi sangre del nuevo pacto. Jesús está exhortando a sus discípulos a que coman su cuerpo y beban su sangre.
Y como dije, no podemos tomar esto literalmente, sino espiritualmente. Nosotros, hermanos, al comer la cena del Señor, estamos comiendo y bebiendo, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, espiritualmente hablando. A través de la fe, hermanos, nosotros nos alimentamos de Jesucristo. Jesucristo se presenta en el pan y en el vino como alimento y bebida espiritual. Los puritanos decían que Cristo desciende a nosotros en la ordenanza por su palabra y su espíritu, ofreciéndose como nuestro alimento y bebida espiritual. En otras palabras, cuando Cristo dice, come mi cuerpo, bebe mi sangre, Él está diciendo, yo soy alimento espiritual para tu alma. Yo soy alimento espiritual para tu alma. De la misma forma que nosotros mantenemos nuestros cuerpos a través del alimento y la bebida, también nuestras almas, hermanos, son sostenidas y nutridas por Cristo. Así que cuando tú vas a participar de la cena del Señor, tú estás siendo alimentado espiritualmente, hermano. El Espíritu Santo, a través de tu fe, obra en ese pan y obra en ese vino de forma espiritual. Alimenta tu alma, aplicando su gracia a tu corazón, fortaleciendo tu fe al recordar todos los beneficios que Jesucristo ha logrado por ti. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú comes, hermano. No es simplemente un pedazo de pan, no es simplemente un poco de vino, no, hermanos. Espiritualmente es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ven cada domingo a alimentarte espiritualmente, a alimentar tu alma y tu fe. Así que hasta aquí, hermanos, ya hemos visto lo que significa, espiritualmente hablando, la cena del Señor. Veamos ahora, hermanos, el último encabezado, que la cena del Señor también tiene una advertencia. Así que veamos su advertencia. Nuestro Señor Jesucristo nos da una advertencia a través de Pablo en cuanto a su cena. Viene 1 Corintios 11:27. Dice de manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpable, dice. El que come indignamente. Esta palabra indignamente es el griego anaxio, y que según el diccionario expositivo Vine, dice que esta palabra se usa para referirse a cómo tratar la cena del Señor, a tratarlo como una comida común, que ver el pan y la copa como cosas comunes, no entrando en la conciencia de su solemne significado simbólico. Es decir, que ver simplemente al pan como simplemente un pedazo de pan y a la copa, al vino como simplemente vino, que no hay nada espiritual esto. Comer la cena del Señor de esta forma, hermanos, es comerlo indignamente. Esto no es una cena cualquiera. Esto no se convierte, o que diga, cuando nosotros participamos, esto ya no es simplemente un pedazo de pan y un poco de vino. El momento en que nosotros oramos bendiciendo esto se convierte en algo que es o representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Antes de que lo diéramos, es simplemente vino, es simplemente un pedazo de pan. Pero el momento en que entramos en la ceremonia misma, hermanos, se convierten de forma espiritual en el pan y la sangre de Cristo. Así que es algo solemne. Es algo solemne comer el cuerpo de Cristo, beber la sangre de Cristo. No es simplemente algo que hacemos simplemente por hacer. No tiene un significado. Así que, hermanos, quiero que piensen muy bien en lo que están haciendo, porque lo pueden comer indignamente. Pablo dice que tomar la cena del Señor indignamente es ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, que la persona peca en contra del sacrificio de Cristo, mostrando así una gran falta de respeto por el pan y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo.
Es menospreciar, dice Pablo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que, hermanos míos, es un pecado serio participar de la cena del Señor indignamente, sin pensar en lo que significa. Es un pecado tan grande, tan serio, hermanos, que mira lo que dice Pablo en el versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Come y bebe juicio para sí. También noten el siguiente versículo, hermanos. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos están muertos. ¿Se dan cuenta, hermano, de lo serio que es esto? Tomar indignamente la cena del Señor, hermanos, causó a algunos hermanos de Corintio que murieran. El Señor los mató. Y tú puedes leer cualquier comentarista y te va a mostrar lo mismo. Versículo 31 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, hermanos, que aquel que come indignamente, el Señor lo disciplina. No estoy diciendo que lo envíe al infierno, sino que el Señor lo disciplina tan severamente que el Señor le puede enviar enfermedades o lo puede hacer que duerma, que muera. Esto es lo que sucedía con la iglesia en Corinto. ¿Te das cuenta lo solemne que es esta cena, hermanos? No es cualquier cena. No es simplemente un pedacito de pan y un poco de vino. Representan el cuerpo glorioso y la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que ten cuidado. Ten cuidado antes de participar de esta cena. Y tú vas a escucharme dar esta advertencia a todos. Cada vez que participemos de la cena del Señor, hermanos, voy a advertirles. Y aquellos que no son cristianos, por favor, no participen de esta cena. Si hay algún incrédulo que nos está visitando, no puede participar de la cena del Señor. No porque seamos malos, sino porque los amamos. Porque si lo comes indignamente, el Señor va a castigar a aquellos que toman el cuerpo y la sangre de Cristo como si fueran cualquier cosa. Así que Pablo llama a examinar a los creyentes. Miren el versículo 28. Por tanto, examínense cada uno a sí mismos, y entonces coman del pan y beban de la copa. Pablo dice, examínate. Antes de participar de la cena del Señor, hermanos míos, examínense. Pregúntense a ustedes mismos, ¿lo estoy tomando dignamente? ¿Realmente entiendo que este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? Pregúntate si hay pecados en tu vida que deben de ser confesados. Pregúntate si estás en la fe y estás viviendo una vida de arrepentimiento. Ten mucho cuidado, hermanos, de tomar esta cena indignamente. Esto es una advertencia clara del Señor. Esto me hace recordar a uno de mis pastores, era uno de mis pastores allá en Estados Unidos, y él nos contaba de que se enfermó. Y no solamente él, su esposa y sus hijos estaban muy enfermos. Y él dijo, quizás estoy tomando la cena del Señor indignamente. Y hermanos, él tuvo que examinarse y se dio cuenta de que no, esto simplemente era una enfermedad. Pero el punto es este, de que es bueno, ¿cierto? Entender de que hay una advertencia aquí. De que el que toma indignamente, hermanos, el Señor se va a encargar de disciplinarlo. Así que examínate a ti mismo. Pregúntate si realmente entiendes qué significa esto. Pregúntate si estás en la fe. Así que te pido que hagas dos cosas antes de participar de la cena del Señor. Primeramente, llena tu mente del sacrificio de Cristo por ti. Llénala. Piensa en su vida, piensa en su obediencia, piensa en su sufrimiento en Cristo, piensa en su resurrección, piensa en los beneficios que Él ha logrado por ti. Llena tu mente para que no comas indignamente, ¿cierto? Así que no simplemente te lances a comer la cena del Señor rápidamente, no, detente. Tómate tu tiempo, medita, piensa en lo que estás a punto de hacer. Confiesa tus pecados si hay pecados. Así que hermanos, nosotros vamos a empezar a participar de esta gloriosa cena.
Y como dijo Jesucristo, he estado esperando ansiosamente de participar de esta cena con ustedes. Finalmente, hermanos, vamos a partir el pan, vamos a derramar la copa y beberla, o derramar el vino en la copa y beberla, hermanos. Todos nosotros para simbolizar la muerte de Cristo, su retorno, nuestra unidad de nosotros, nuestro alimento espiritual. Oh, hermanos, qué gran bendición nos ha dado el Señor, que alimenta nuestras almas desde que empezamos el servicio, hermanos. Cuando cantamos, el Señor alimenta nuestras almas. Cuando oramos, el Señor alimenta nuestras almas. Cuando predicamos, el Señor alimenta nuestras almas. Cuando celebramos la cena del Señor, el Señor alimenta nuestras almas. Hermanos, el día domingo, cuando nos reunimos, no es cualquier día. Es el día festivo del alma. Es el día donde el alma viene a regocijarse en Cristo y a ser alimentado, hermanos. Así que piensen en esto. Mediten en esto durante la semana. Y la próxima semana vamos a empezar. Vamos a partir el cuerpo de Cristo y vamos a comerlo. Vamos a beber de su sangre para que nuestras almas se alimenten de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre mío, le damos gracias porque usted ama nuestras almas. Él la ama tanto que ha entregado a Jesucristo como alimento espiritual y lo entrega cada día del Señor para que nuestras almas se alimenten, nuestros corazones se saturen del amor de Cristo. Le damos gracias, Dios bendito, porque cada domingo usted nos muestra todo lo que hemos recibido en Jesucristo. Y Señor, que no solamente quede los domingos, que recordemos esto durante toda la semana y que lleguemos el domingo con el corazón lleno a participar, a comer de aquel que ama nuestras almas. Señor, prepare nuestros corazones y nuestras mentes y guárdenos, Padre mío, de comer la Santa Cena de una manera indigna. Señor, queremos glorificarlo en todo lo que comamos y en todo lo que bebamos. A usted sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.